Anoche he escuchado la grabación del mensaje que da el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, el primer día que asume el mando del Ministerio de Cultura, que se va a llamar de las Culturas después, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Castillo. Y el ministro Gálvez dice algo que a mí me ha dejado muy preocupado. Y dice que hay dos clases de peruanos, los hispano-peruanos y los peruanos originarios. Por supuesto, dice el ministro que la función de su ministerio será establecer puentes de comunicación, etcétera, 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 para fomentar una integración entre estos dos peruanos. Y además dice algo que es un dato estadístico, que el 30% son peruanos originarios. El concepto de peruano originario no existe. Bueno, existe en una conversación, existe en la mente del ministro, pero eso no es ninguna categoría. Los peruanos son los que nacen en el territorio de la República, sea cual sea su, entre comillas, grupo étnico. La etnicidad es un concepto que no tiene nada de progresista. La idea de decir que hay dos clases de peruanos, los hispano-peruanos y los peruanos originarios, no es una cosa que fomente el progreso de un país, al contrario, es una visión étnica, fascistoide. Me hace recordar la prédica nazi sobre la raza aria de Hitler, o me hace recordar las limpiezas étnicas que lamentablemente se han producido hace poco en Europa, en los Balcanes. Y me hace recordar la rusificación del Asia Central que en su época promovió Stalin. La rusificación, la imposición no solamente de la lengua, sino de una población mayoritariamente rusa. Entonces, esta división de los peruanos en dos grupos no nos lleva a nada bueno. Algunos dirán, no, eso son cuestiones culturales. ¿Cómo cuestiones culturales? Por supuesto que la cultura es importantísima. Si esa es la visión que tiene el ministro sobre lo que es el Perú, señor Dios mío, ¿a dónde vamos a ir a parar? Esto no es que se me ha inventado a mí, se me ha ocurrido a mí. Vamos a recordar lo que dijo el ministro sobre este tema ante los trabajadores del Ministerio de Cultura. Donde tienen que coexistir, reconociéndose las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y respetándose entre todos los peruanos. Ese es el reto, encontrar la unidad en la diversidad. Como lo anunciara el presidente constitucional de la República en su mensaje presidencial, hoy tenemos que entender eso, que somos el país de las diversidades y que tenemos que esforzarnos todos para consolidarnos en un solo pueblo, en un solo Perú. Esto es necesario remarcar porque más del 30% de los peruanos son originarios. En un mismo territorio existen dos clases de peruanos, podría decir, los hispano-peruanos y los peruanos originarios, que hasta hoy han estado separados por un abismo de diferencias sin solución de continuidad, como lo dijera el maestro José Carlos Mariátegui. Bueno, ahí está la frase que dice el ministro. No estoy diciendo que lo está diciendo de mala gente ni cosas parecidas por si acaso, pero su visión en el Perú, la verdad que no obedece el menor análisis. No se puede planificar la política de un país con una concepción de esta naturaleza. No sé qué cita de Mariátegui es la que tiene el ministro en la cabeza, se lo preguntaremos en su oportunidad si es tan amable de acompañarnos un día. Y no sé de dónde sale la cifra del 30% originarios, porque si nos pensamos a poner quiénes son los originarios son Adán y Eva, señores.
Esos son los únicos originarios. Todos los demás han venido de algún lugar. En el caso del Perú, más antiguos que los andinos, si por originalidad o por carácter originario se entiende antigüedad, son los amazónicos, a los que nadie menciona, por supuesto, acá. Para el ministro existen dos grupos: los originarios, que son el 30%, y los hispanos peruanos, que son el 70%. No sé qué origen étnico tenga el apellido Gálvez, ni qué origen étnico tenga el apellido Castillo. No sé qué origen étnico tenga. Entonces acá tenemos un problema que es un peligro. Y esto me hace acordar en un extremo de la situación lo que pasó en Ruanda. Como ustedes saben, yo he hecho un documental sobre Ruanda. La herencia colonial de Ruanda consistió en que los colonizadores europeos dividieron a Ruanda en 3 grupos étnicos. Étnicos. El concepto de etnicidad es un concepto terrible, espantoso, que nos puede llevar a desastres. El grupo Hutu, el grupo Tutsi y el grupo Twa. Y en tu DNI de aquella época, hasta hace poco estuve en Ruanda, en África, decía a qué grupo étnico pertenecías. Por eso fue que cuando se hizo acá la encuesta y había una pregunta que decía ¿a qué grupo étnico te consideras pertenecer?, hubo muchas críticas, porque se mezclaban conceptos, se mezclaba un concepto racial con un concepto cultural, y el concepto de etnicidad nos puede llevar por muy mal camino. Bueno, en Ruanda mataron 1 millón de personas. Los Hutus te paraban en la esquina, las tropas del gobierno te paraban en la esquina, decían, muéstrame tu DNI, ¿a qué etnia pertenece? Y estaba escrito en tu DNI, si tú eras Tutsi, hasta aquí hemos llegado. Y te mataban a ti, a tu mujer y a tus hijos, etcétera, etcétera. Y había matrimonios mixtos, un Tutsi casado con una Hutu, o al revés. Y si el marido no denunciaba a la mujer, lo mataban también. Todo eso lo intento reflejar en un documental, pero ha habido películas de todo tipo. A ese extremo nos puede llevar esta concepción de la etnicidad tan peligrosa. Así que mucho cuidado con esto, por favor, si este es el concepto de Perú que tiene en la cabeza un sector del gobierno, o es solamente el ministro de Cultura, nada menos que de Cultura. Muy bien.